Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa por France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Europa dice estar lista para reaccionar a los aranceles de Estados Unidos con los que demanda el control de Groenlandia. Sin embargo, dejaron claro que no quieren una escalada. Por su parte, Donald Trump dijo que ya no se sentía obligado a pensar en la paz tras no ganar el Nobel en esta categoría. En Perú, un nuevo video compromete al presidente interino José Gerí y aumenta el escándalo. Una cinta emitida por un medio local lo muestra reuniéndose con un empresario chino de manera no oficial mientras la oposición amenaza con votar una moción de vacancia en su contra. En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo decretó el estado de sitio luego de la ola de violencia que sacudió al país el fin de semana, cobrándose la vida de 9 policías a manos de presuntos integrantes de pandillas y en medio de motines en distintas cárceles. Tenemos análisis. Vamos a empezar con noticias sobre las tensiones entre Europa y Estados Unidos por el tema de Groenlandia. Los líderes europeos se reunirán el jueves en Bruselas para alistar su respuesta común a Donald Trump, quien amenaza con nuevos aranceles a 8 países europeos y de la OTAN que rechazan sus intenciones de dominar la isla danesa. El mandatario estadounidense dijo que ya no se sentía obligado a pensar puramente en la paz después de no haber ganado el premio Nobel en esta categoría. Europa sigue reaccionando a las amenazas arancelarias de Estados Unidos y sus pretensiones sobre Groenlandia. El primer ministro de la isla ártica, administrada por Dinamarca, insistió en que el territorio debe decidir su propio destino. En Berlín, el canciller alemán Friedrich Merz se solidarizó con Dinamarca y Groenlandia. El líder de la principal economía europea quiere intentar persuadir a Trump. Voy a intentar reunirme de nuevo con el presidente Trump el miércoles. Hablé con él largo y tendido por teléfono el jueves. Simplemente queremos intentar resolver este problema juntos y el gobierno estadounidense sabe que también podríamos reaccionar por nuestra parte. Y es la economía el arma de Trump. Amenazó el sábado con imponer más aranceles a partir del 1 de febrero a Dinamarca, Francia, Alemania, Reino Unido y otros países europeos, hasta que se permita la adquisición estadounidense de Groenlandia. Este es sin duda un momento importante para Europa y en todos los momentos importantes para Europa la capacidad de Francia y Alemania para colaborar estrechamente es esencial para que podamos avanzar juntos. El bloque franco-alemán cree estar preparado para responder a la amenaza arancelaria de Trump con la misma moneda. Pero el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, que asiste al Foro Económico de Davos, urgió a Europa a no ser imprudente. El jueves, los líderes de la Unión Europea debatirán en Bruselas la respuesta unificada del bloque. El presidente interino de Perú, José Gerí, se ve nuevamente envuelto en acusaciones por esquivar registros oficiales para reunirse con empresarios. El fin de semana, el programa Cuarto Poder publicó un video del mandatario en una tienda de un empresario chino, el mismo con el que se reunió en diciembre y que también fue revelado por la prensa local. Las acusaciones ya llegaron al Congreso, donde legisladores impulsan una moción de vacancia contra Gerí. Los detalles los tiene desde Lima nuestro corresponsal Francisco Zacarías. El presidente José Gerí se encuentra envuelto en un grave escándalo. En las últimas horas ha sido difundido un nuevo video registrado el 6 de enero en donde sostiene una reunión clandestina con el empresario chino Xi Guoyang, quien lo habría visitado en 3 ocasiones en el Palacio de Gobierno. Xi Guoyang es contratista del Estado peruano y está vinculado al anterior gobierno de Dina Boluarte. Los más suspicaces denuncian tráfico de influencias y advierten que el empresario chino estaría interesado en vender al gobierno de José Gerí 8.000 cámaras de videovigilancia, cuyo costo asciende a $33 millones, así como la venta de pistolas eléctricas para combatir a la delincuencia. También se ha revelado que el mandatario recibió en Palacio de Gobierno en 3 oportunidades al empresario chino Yi Xiaodong, investigado por organización criminal, soborno y tráfico de influencias en agravio del Estado peruano. La justicia de este país ordenó arresto domiciliario, pero esto no fue un impedimento para que el empresario chino ingrese al Palacio de Gobierno. El mandatario ha negado irregularidades en su gestión y el primer ministro Ernesto Álvarez ha dicho que el presidente Gerí cayó en una trampa y los videos fueron difundidos para perjudicarlo. Sin embargo, en el Congreso, la Comisión de Fiscalización inició una investigación al gobernante y por si esto no fuese suficiente, el congresista Segundo Montalvo presentará una moción de vacancia contra Gerí. La iniciativa ya cuenta con la firma de 14 legisladores. En medio de todo esto, una encuesta de la empresa CPI
revela que la aprobación del presidente descendió a 44.3% en el mes de enero. Guatemala entró en un estado de sitio decretado por el presidente Bernardo Arévalo tras una ola de violencia por parte de las pandillas que dejó al menos 9 policías muertos. Una situación que se dio como represalia por parte del crimen organizado luego de que las fuerzas de seguridad retomaran el control de las 3 cárceles donde se presentaron motines este fin de semana y la retención de 46 guardias penitenciarios. La medida anunciada por el mandatario le permite limitar o suspender las libertades civiles y ampliar los poderes de las fuerzas de seguridad. Alberto Ortega es abogado, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y hoy nos acompaña desde Ciudad de Guatemala para hablar de este tema. Alfredo, bienvenido a France 24. Muchísimas gracias por la invitación. Primero, ¿qué es exactamente un estado de sitio según la Constitución de Guatemala y en qué se diferencia de otros regímenes de excepción? Claro. Bien, el estado de sitio es un estado de emergencia, ¿no? Por medio del cual se suspenden algunas garantías constitucionales, pero hay que decirlo, de acuerdo con la legislación guatemalteca, este es el estado más severo que establece o reconoce la ley de orden público guatemalteca. Esto quiere decir mayor presencia militar en las calles, el Estado va a poder ejecutar órdenes de captura sin orden judicial. Y bueno, de acuerdo con los datos de un estudio elaborado por el doctor Juan Pablo Gramajo, que es uno de los constitucionalistas más importantes del país, esta sería la primera vez desde la vigencia de la actual Constitución que una medida de este tipo se utiliza a nivel nacional. Ciertamente se ha utilizado 14 veces durante la vigencia de la actual Constitución, pero se ha utilizado de manera muy específica en partes muy concretas del país y, esta es la primera vez que se utiliza con una envergadura, con un alcance nacional, ¿no? Esto también implica que partes de la seguridad ciudadana pasarán a estar siendo ejercidas por el Ejército Nacional. Y esto, como bien dices, es en respuesta a esta escalada de violencia que se dio este fin de semana. Alfredo, Guatemala tiene un historial de persecución a periodistas que han criticado a los anteriores gobiernos. ¿Existe tal vez el riesgo de que se vulneren derechos a la libertad personal, el debido proceso o a la libertad de expresión, por ejemplo? Claro, creo que tu pregunta es muy buena para contextualizar por qué el presidente Bernardo Arévalo decide tomar una medida que, como bien mencionaba hace algún momento, es la más severa que le ofrece la legislación nacional frente a una emergencia de esta naturaleza. Y creo que, en France 24 le han dado muchísima cobertura al carácter democrático del Estado, del gobierno de Bernardo Arévalo y cómo ha enfrentado diversos esfuerzos para, primero, evitar su toma de posesión y ya en el poder, una serie de esfuerzos para provocar una crisis constitucional para sacarlo del poder. El presidente, de hecho, durante la conferencia de prensa, el anuncio público del estado de sitio, señaló pues que detrás de los actos de violencia de este fin de semana, él veía la participación de redes político-criminales orquestando esta escalada de violencia, ¿no? No es menor cosa que de manera simultánea 3 centros de detención hayan sido tomados y que de manera simultánea, después del operativo en el que se retomaron los tres centros de detención, inician los ataques en contra de agentes de la Policía Nacional Civil. Además, hay que también traer a colación que hay una serie de indicios que sugieren esta coordinación entre los grupos del crimen organizado que han participado en la violencia y actores antidemocráticos que, como decía hace algún momento, han intentado evitar que el gobierno de Bernardo Arévalo permanezca en el poder, ¿no? Hay una vinculación familiar, de hecho, entre Sandra Torres, la ex candidata presidencial, y Aldo Ochoa, el líder de la pandilla que lideró los motines y que presuntamente también está detrás de los ataques en contra de la policía.
la sobrina de Sandra Torres es esposa, de hecho, del cabecilla de la pandilla, el señor Aldo Ochoa, ¿no? Entonces, bueno, estos hechos coinciden además con una visita oficial de una delegación de congresistas estadounidenses a Guatemala, y esto también ha sido ampliamente documentado, que actores antidemocráticos que han buscado evitar la permanencia de Bernardo Arévalo en el poder han mantenido un esfuerzo constante para empañar la relación bilateral de Guatemala con Estados Unidos y encuadrar al gobierno de Arévalo como una suerte de actor vinculado al narcotráfico, un poco comparándolo con las dictaduras venezolanas y nicaragüenses, ¿no? Entonces hay muchos indicios y una serie de circunstancias contextuales que sugieren más bien que esta medida de última ratio del presidente Arévalo es en respuesta a un nuevo intento por desestabilizar su gobierno y por quizás intentar un rompimiento del orden constitucional. En este sentido, hay que también matizar que el estado de sitio decretado por el presidente Arévalo está bastante ceñido a las circunstancias específicas en contra de las maras, y no pareciera ser que existe un riesgo de persecución en contra de periodistas, pues durante el gobierno de Arévalo, pues de algo se ha caracterizado es la apertura para este tipo de sectores. Sí. Bien, era Alfredo Ortega, abogado especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos a analizar este tema aquí en France 24. Muchísimas gracias por la invitación. Tengan ustedes buen día. Cambiamos de tema. El líder opositor venezolano Enrique Capriles hizo un llamado al gobierno a cargo de Delcy Rodríguez para que explique el alcance de un proyecto presentado por la mandataria con el que busca agilizar la salida de petróleo. En una conferencia de prensa desde Caracas, Capriles también pidió que se aumente el salario mínimo y se ajuste de acuerdo con la Constitución. Yo sí creo que hay una oportunidad en el país. A pesar de todo lo que ha sucedido, creemos que hay una oportunidad. Creemos que hay una oportunidad. Y hay que avanzar. Y sobre la ley de hidrocarburos, es una de las leyes más importantes, que es un país petrolero, que aspira el gobierno con la reforma de la ley de hidrocarburos. La quieres construir con la mayor amplitud posible. ¿Cuál es el alcance del acuerdo energético? ¿Qué quieres cambiar de la ley de hidrocarburos? Vamos ahora a España, donde continúan los trabajos de rescate en Adamus, donde 2 trenes se descarrilaron y provocaron la muerte de al menos 39 personas, mientras que 122 terminaron heridas. Desde el lugar del siniestro, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció 3 días de luto. Ramiro Cueva Alberena nos cuenta más. Consternación por el accidente ferroviario en España. Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona donde el descarrilamiento de 2 trenes mató a decenas de personas en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, se desplazó este lunes al lugar del siniestro. Nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia. Y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán con la respuesta. Además, más de 40 pasajeros continúan hospitalizados, 11 de ellos en cuidados intensivos. Una de las sobrevivientes relató cómo vivió la situación desde adentro del tren, el cual aprobó una revisión 4 días antes del accidente, según las autoridades. Y había algunos que estaban muy bien y hay gente que estaba muy mal. Y los tenías delante y sabías que se te iban y no puedes hacer nada. Tu hermana vino luego la ambulancia, los bomberos, ¿quién la rescató? Los bomberos la rescataron del tren y se lo llevó la ambulancia, junto conmigo. Nos fuimos directamente al hospital. Civiles que ayudaron a rescatar pasajeros también describieron la crudeza de la escena. Trozos de gente, no era gente, era ya brazos. Te ibas encontrando y mi marido pues que vio un niño fallecido dentro, que es lo que él no quería encontrarse, se encontró un niño fallecido dentro, otro niño llamando a su madre, buscando a su madre. Este de Adamuz es el accidente más grave en suelo español desde 2013, cuando 80 personas murieron y 130 terminaron heridas luego del descarrilamiento de un tren que unía la ruta Madrid-Ferrol.
Pasamos a Francia. El primer ministro Sébastien Lecornu anunció que aplicará el polémico artículo 49.3 para forzar la aprobación del presupuesto de 2026 sin tener que pasar por la Asamblea Nacional. El premier defendió su decisión diciendo que es la única manera de lograr la estabilidad fiscal en 2026. Así, Lecornu se juega su cargo en momentos en los que vuelve a surgir la posibilidad de una moción de censura que prospere en el Parlamento, aunque hasta ahora el Partido Socialista dijo que podría no votar a favor de la destitución. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos. Para comprender mejor el mundo, es indispensable sumergirse en él. De Buenos Aires a Beirut, pasando por Kinshasa, Kiev o Washington. Los corresponsales de France 24 están en todas partes. 200 corresponsales que viven cerca de usted. Su misión, informarle en todo el mundo y a cualquier hora del día. Información objetiva, seria, fiable e independiente. Hechos verificados. Noticias falsas desenmascaradas. France 24. Estamos aquí, estamos allí y allá para informarle.